Amigos de Para Padres, gracias por continuar con nosotros hablando de un tema que a mí me encanta porque desde aquí, desde Dumar, nosotros estamos fomentando ese regreso a clases feliz y un regreso a clases que inicia en casa, que nos preparamos nosotros como familia y tenemos una invitada muy especial en el día de hoy. Ella es Wilendi Rosario. Wilendi es licenciada en Comunicación Social y especialista en Relaciones Públicas y nos va a hablar como madre, como esposa, cuál es su experiencia en cuanto a preparar a esta familia que ya le quedan pocos días para iniciar a clases. Bienvenida, Wilendi. Muchas gracias, un placer para mí el poder contar contigo aquí en este programa para poder llevar un mensaje positivo a los padres que están en casa. Es una experiencia maravillosa, ya que es una nueva oportunidad para nosotros como padres encauzarnos en este proceso de la educación y el aprendizaje de nuestros hijos, una etapa eh, buena, maravillosa, porque así nosotros hacemos una retroalimentación como padre y nos enfocamos realmente en lo que sí queremos, que es la Claro. educación y el aprendizaje de nuestros hijos. Y tiene muchos retos, tiene Así realmente es. muchos retos, sobre todo cuando estamos pasando de este periodo de vacaciones donde las rutinas se pierden, donde los niños pues empiezan a disfrutar de no tener tanta estructura, pero ya una vez que se acerca el periodo de inicio de clases, Ujú. ¿qué ha funcionado para ustedes a la hora de preparar a sus hijos para iniciar nuevamente este año escolar? Bueno, para nosotros en casa ha funcionado lo que es la comunicación abierta, el explicarles que ya vamos a entrar en una nueva etapa, en un nuevo proceso donde ya tenemos que tener una estructura de horario diferente, que la alimentación, que el cambio de horario va a ser de una manera más adecuada porque no tenemos ya la libertad. Tenemos que tener esa estructura de levantarse Así es. temprano, que la cena y todo eso. Cuando tú le explicas esto a los niños, Ujú. que no siempre pues están como bien dispuestos a perder su libertad, porque ya tienen que empezar a levantarse un poquito más temprano, tienen que empezar pues a saber que tendrán deberes nuevamente, pero ¿hay alguna forma en la que podemos entusiasmarlos para este nuevo inicio, ese reencontrarse con los amigos, con esos profesores que ellos quieren? ¿Cómo puedes tú aconsejar a esas familias que nos están viendo en este momento Ujú. de qué hacer con sus niños, sobre todo con aquellos que se ponen un poquito más como remolones? Sí, sabemos que hay cierta resistencia, porque a pesar de que son niños, ellos tienen emociones y por tanto hay algunas que son positivas y otras son como un poco restrictivas. Entonces tratamos de buscar un espacio adecuado, buscar ese momento donde podemos motivarlos e incentivarlos a que continúen con ese positivismo, con la nueva estructura que vamos a necesitar. ¿Y cuáles horarios realizan ustedes a la hora de empezar? Porque normalmente muchas familias esperan el momento de ya llegaron a clases. Ya hay que levantarse temprano, no importa, el niño no durmió nada el día anterior. Establecer nuevamente esos horarios. ¿Qué es lo ideal? ¿Con cuánto tiempo de antelación? ¿Cómo podemos irles Incentivando. preparando ya para esa entrada? Bueno, nosotros ya en casa desde ahora estamos trabajando esa parte. Ellos me hacen cierta resistencia, como le dije ahorita, pero tratamos de hacerle conciencia. Desde ahora ya, cuando dan las 8 de la noche, yo comienzo a decirle, y su papá también, que ya deben de ir recogiendo los juguetes, ir soltando las pantallas, porque eso es fundamental. El Así es. establecer reglas de horario con las pantallas, reglas con los juguetes o cualquier otra distracción es muy importante, porque es eso lo que nos va a garantizar que ellos puedan tener un inicio de clase ideal, que vayan, que duerman sus noches completas, que tengan la energía suficiente para poder tener un inicio de clase de manera adecuada. Claro, y que puedan estar pues despiertos, espabiladitos para poder Exacto. iniciar ese proceso de aprendizaje nuevamente. Sin embargo, sabemos que una vez iniciado el proceso en el que ya estamos
previamente preparándolos para la entrada a la escuela otra vez, buscamos estrategias como padres. Ujú. Nosotras las madres solemos, para ahorrarnos tiempo, que no siempre nos sobra, dedicarnos exclusivamente a hacer todo lo que son las compras de los útiles escolares, los uniformes, prepararles la mochila, pero esto no es lo más recomendable. Así es importante la preparación a tiempo, la organización para que el inicio de clase no sea algo traumático ni estresante. Entonces, lo recomendable en nuestro caso es comenzar de manera paulatina, relajada, el iniciar ese proceso de compra de los utensilios escolares. Pero los involucran ustedes a los niños, por ejemplo, para que vayan con ustedes, que elijan sus mascotas, que preparen las mochilas. Sí, entendemos que es algo importante. ¿Por qué? Porque eso los ayuda a ellos a identificarse con su proceso de aprendizaje. El hecho de que un niño vaya eligiendo la mochila que desea, que los cuadernos, eso le va dando un sentido de pertenencia y de seguridad ante ellos como persona, aunque sean niños. Y por ende van a desarrollar un mayor aprendizaje, porque no es lo mismo que a ti te compren algo, que te lo coloquen ahí y tú comenzar, o sea, uno se pone como niño y Claro. tú iniciar obligatoriamente con este cuaderno, a que uno como padre le dé ese valor al niño de él elegir, de él expresar su preferencia. Entonces, creemos que es importante involucrarlos en el momento, ¿verdad?, oportuno y de una manera pertinente. Y esto pasa también con la alimentación. O sea, los niños normalmente pues llevan sus meriendas y hay que también enseñarles a hacer esas Sí. elecciones que sean lo más saludable para ellos. Sí, en ese aspecto podemos decir que es un proceso, porque los niños siempre sabemos que se van, si por ellos es, siempre prefieren las galletas, que los jugos, ¿verdad? Claro, los snacks rápidos. Ajá, que esa comida chatarra, como le Sí. decimos popularmente. Pero ya nosotros como padres sabemos que lo recomendable es una alimentación saludable, que las frutas, que sus jugos naturales. Entonces debemos de tener esa conciencia y ayudarlos ahí hablar con ellos también, porque para que ellos vayan aprendiendo y sepan qué es lo que más le conviene. Claro. ¿Cómo evitamos, Wilendi, ese estrés que nos da por la mañana? Ese corre, corre que nos entra, que si nos va a coger la hora, que si vamos a agarrar un tapón, que si no vamos a llegar a tiempo. ¿Cómo podemos evitarlo? Aunque sabemos que hay días y días, pero yo creo que hay formas en que quizás nosotros podemos establecer una rutina previamente que nos ayude a evitar el corredero matutino. Sí, así es. El organizarnos previamente, la noche anterior, organizar esas mochilas, que la misma merienda que le vamos a dar a nuestros hijos es fundamental. Eso nos ayuda a tener una mañana mucho más ligera, a que los niños solamente tengan que levantarse, nosotros prepararlos y salir de una manera más tranquila y relajada en nuestra rutina diaria. ¿Tú crees que es bueno involucrarlos a ellos también en esto? O sea, decirle, mira, tú tienes que sacar tu uniforme la noche antes, ten tus zapatos listos, las medias, no sé qué, porque luego llegan a una etapa en la que ya no estamos tan involucrados como Claro. es la adolescencia y no tienen una estructura que les pueda ayudar. Claro, es importante porque así también ellos van aprendiendo a tener esa seguridad y esa independencia, a ser autónomos, porque mientras ellos se van preparando, nosotros como padres vamos haciendo otras cosas y por ende ahorramos tiempo. Yo recuerdo siempre, tengo una anécdota, mi papá los domingos siempre me decía, ven mi hija, vamos a limpiar los zapatos. Entonces, hay acciones que a uno se le quedan como hijo, entonces siempre es bueno incorporar eso. Así que padre, madre que estás ahí, no trabajes de manera independiente. Involucra a tu hijo en el día a día, en la alimentación, en el proceso del horario, que hagan conciencia de la importancia de que ellos colaboren en su aprendizaje, porque al final del día no importa que tanto el padre quiera luchar, sino es que ese niño vaya adquiriendo conciencia. Así es. Mi niña más grande, que va a cumplir 8 años, en días pasados teníamos una actividad y cogimos muchísima lucha, así dominicanamente diciéndolo.
Y usted sabe lo que ella le dijo a su papá cuando llegamos a casa. ¿Qué le digo? Papi, antes de iniciar la clase me tienes que comprar mis utensilios a tiempo para no coger tanta lucha como lo hicimos hoy para comprar mis zapatos. O sea, ya yo me sorprendí. Ella hizo conciencia Así de la es. importancia de uno comprar y tener las cosas a tiempo. Tú sabes que eso es parte de lo que queremos dejarle y me encantó esa anécdota que contaste de tu papá, porque los niños aprenden mucho con lo que es el ejemplo. Los Ujú. niños van viendo de qué manera nos desenvolvemos nosotros como padres para entonces ir copiando y agregando. Yo estoy segura que muchas de las cosas que tú haces hoy en día con ellos son cosas que tú aprendiste de tu Claro, familia. Y eso es parte del proceso de aprendizaje también de los niños, que son como esas esponjitas. Y uno cree que ellos están aprendiendo de lo que uno les dice, pero te están observando. observando. Sí, es muy importante tratar de ser mejor ser humano cada día, mejor padre, porque al final lo que le vamos a dejar es el ejemplo a ellos. ¿Cómo podemos ir estableciendo responsabilidades a nuestros niños en la medida en que van creciendo? Tú mencionabas que la más grande tuya tiene 8 años. Va a Me cumplir. imagino que ella tiene unas responsabilidades que quizás no tenga los más pequeños. Sí, así es. Yo le he enseñado que cuando llegue a casa debe de colocar sus zapatos donde va, su lonchera, su mochila, sacar las cosas de la misma lonchera, porque es cuestión de que ellos mismos vayan desarrollando autonomía, como le mencioné anteriormente, de que no crean que mamá siempre va a estar ahí, que papá se lo va a hacer todo. En el día a día lo vemos hasta con los zapatos. Ya la grande a veces me hace resistencia. Mami, ponme los tenis. Pero nosotros le decimos, ve intentándolo, ve colaborando con esto. Entonces es muy importante ir dándole esa oportunidad de que ellos sepan que son capaces de hacer las cosas por sí solos. Claro, y eso va fortaleciendo definitivamente la autoestima de nuestros hijos. Ujú. Nosotros vamos a seguir conversando contigo, Wilendi. Está muy interesante el poder conocer qué rutinas funcionan para las madres ahora en este espacio que tenemos para preparar a nuestros hijos hacia el inicio de las clases, que ya es pronto, pronto. Pero vamos a ir a una breve pausa y cuando regresemos continuamos con más aquí en Para Padres. Amigos de Para Padres, nosotros continuamos con esta conversación con Wilendi Rosario, quien es licenciada en Comunicación Social y especialista en Relaciones Públicas, sobre la importancia de prepararnos como familia para este próximo regreso a clase, porque Wilendi definitivamente es en casa que damos inicio a esta preparación de las rutinas. Y hablábamos justamente de las rutinas a la hora de levantarnos, de las rutinas cuando los niños llegan de la escuela, pero hay una rutina que es muy importante y es la nocturna, preparar a nuestros hijos para esa hora de dormir. Así es muy importante que los niños se acuesten en una hora adecuada, porque así es que se va a garantizar ese descanso oportuno. Pero para ello sabemos que es una lucha por todas las distracciones que hay, que ya sea la televisión, que los mismos juegos. Entonces ahí entra lo que es uno mismo primero relajarse como padre, tratar de preparar el ambiente para que ellos vayan entrando en esa sintonía de ir relajándose, pensando que ya deben de acostarse, porque al otro día inicia una nueva rutina. Entonces, para ello, nosotros le damos su cena o su baño previamente con un agua adecuada. Tratamos de dedicarle esos minutos que son los que le hacen a ellos relajarse. En mi caso, si yo no le doy, si no le dedico esos minutos a mis hijas, que ellas sientan ese calor, esa atención, mi amor, no hay para nada, no se me Claro. duermen, no se me duermen. Entonces, eso es muy importante, lograr ese espacio adecuado, las luces, apagarlas, que cenen bien su baño y ese calorcito humano. Ese momento de conexión es muy Sí, importante, sobre todo
para los padres trabajadores que tienen en muchas ocasiones pues poco tiempo para pasar con sus hijos, ese momentito de conexión donde ellos te cuentan cómo fue su día, Así cómo es. pasaron las cosas, qué les interesa, si tienen algún miedito que muchas veces aprovechan Sí. en esos momentos para contarte. Y algo también que quiero que nos recuerdes, Ujú. sobre todo los que tienen niños pequeños, porque ya a los adolescentes no les podemos leer los cuentos ni las historias, pero es como algo, una estrategia muy buena que se utiliza para ir enseñando a los niños a tener ese hábito y ese amor por la lectura. También es algo que no debe de faltar. En mi casa nosotros tenemos varios libros, mi amor, y esa lectura, cuando no es la lectura, mi amor, que mi hija me dice, mami, yo quiero que tú me cuentes un cuento. Entonces yo lo que hago es que de mi imaginación, ¿verdad? Yo fluyo. Eso me relaja a mí y también a ella, porque Claro, ella siente que le estoy dedicando ese momento especial. También la oración, el enseñar a nuestros hijos a orar es muy importante, así es. darle las gracias a Dios por todo lo que hemos vivido. Y ahí le enseñamos muchos valores, que son los que no se pueden perder, que eso es algo muy fundamental. Esos valores, enseñarle que lo que es el amor, la paz, la bondad, son cosas que no se pueden perder. ¿Tú crees que existe alguna clave para que esta jornada en la que estamos todos los padres preparando a nuestros hijos para que nuevamente retomen la rutina de la escolaridad, que pueda ser exitosa, que puedan ellos hacerlo con entusiasmo, con alegría, que puedan llegar sabiendo quizás los más grandes que dependiendo de su desempeño, está su futuro, que lo que estamos haciendo nosotros como padres es abriéndole los caminos, las puertas, para que ellos en el día de mañana puedan conseguir esas metas que quieren. Y eso empieza con el estudio. Así es. Ahí entra lo que es la unión familiar, el involucrar a los niños, a papá y mamá, que traten de ser un ejemplo para sus hijos. Esa comunicación abierta, que los niños vean que su mamá, su papá también están haciendo lo mejor para ellos. Y también hablarle claro de que si usted no estudia, que después tiene que trabajar, va a pasar trabajo en la vida. Lamentablemente es así. O no lamentable, porque todo es un sacrificio. Claro. Entonces, es importante darle un ejemplo a los hijos, que ven a sus padres unidos en amor, para que sepan que ese es el futuro, que a pesar de todo, la preparación es lo que lo va a ayudar a ellos a salir adelante. Tú sabes que mencionamos sobre todo al inicio esas labores que tenemos que hacer nosotras como madres, que normalmente recae pues la mayor responsabilidad del hogar. Ujú. Gracias a Dios eso ha ido cambiando y pues ya hemos visto muchos avances donde las tareas se están distribuyendo, porque no solamente hablamos del hacer las cosas, sino la carga mental que llevamos nosotras como cabezas de hogar. Ujú. Sin embargo, a la hora de preparar todo esto que tiene que ver con el regreso a clases, nosotras nos vemos abrumadas de alguna forma. ¿Qué tú le recomiendas a esas madres que nos están viendo, que tienen más de un hijo, quizás 3, 4 niños, que tienen que prepararlos nuevamente para ese inicio de clases y que puedan manejarlo sin tanto estrés? Bueno, es ideal no dejar todo para un solo momento, organizarnos, tratar de poner las cosas a través de prioridad, darle más importancia a lo que requiere más importancia, ¿verdad? Ahora mismo los útiles escolares, darle su valor, tratar de buscar ayuda si lo necesitan. A veces es necesario buscar, hablar con su papá, que la hermana, que la misma maestra. O sea, es importante buscar apoyo y la organización, tener claro lo que se desea. Si usted sabe que quiere que su hija inicie con los útiles todos completos, decir, bueno, en estos momentos, en vez de comprar X cosa, me voy con esto. O sea, darle prioridad es lo que más podemos recomendar. Y también darle su cuota de responsabilidad a cada quien en el hogar. Si contamos con el padre, hacerle saber la importancia de que los niños entren con sus utensilios a clase,
porque eso sabemos que eso a la larga o a la corta le hace daño a través de la misma autoestima, Así es. porque hay niños que cuando ven que le falta un cuaderno, que le falta un libro, se cuestionan y preguntan que por qué. Entonces ahí a eso hay que prestarle atención. Sí, muchas veces también entre los mismos compañeritos les hacen ver o quizás algún maestro en un momento Ujú, determinado que necesite un libro porque los libros son pedidos porque son necesarios para el proceso de exacto. aprendizaje de los niños. Entonces, esas son cosas que debemos de tomar en cuenta, sobre todo a la hora de hacer que nuestros hijos se sientan a gusto al lugar al que van, Ujú, porque tenemos que reconocer que pasan muchas veces más horas en la escuela que lo que pasa muchas veces en el hogar. Y esto también es algo que me gustaría que tú recomendaras a los padres que nos están viendo, ese acercamiento entre la familia y la escuela, cómo esa relación debe ser de mancomunada y hacerlo justamente desde inicio del periodo. bueno, desde un primer momento, involucrarse cuando siempre en los colegios hacen reuniones donde invitan a los padres a que asistan. Entonces, al menos en mi caso, cuando yo no puedo asistir, existe, mi esposo va a las reuniones en representación de la familia, escuchar las recomendaciones que siempre nos dan los directores, los maestros, y tratar de uno acatar. Porque como decía la directora del centro donde está mi niña, ellos quieren dar lo mejor de sí, pero también necesitan del apoyo de los padres. Así es. Entonces, algo en unión. No importa que el centro escolar quiera preparar a tu hijo, enseñarle todo, si en casa no existe esa formación, ese apoyo en cuanto a la preparación, que el niño vaya adecuadamente, bien peinadito, bien desayunado, que llegue a tiempo, entonces ese compromiso es fundamental, Esa presencia de la familia es en la fundamental. escuela es definitivamente Sí. fundamental. Wilendi, queremos agradecerte que nos hayas acompañado. Mm, Estuvo con nosotros Wilendi Rosario, quien es licenciada en comunicación social, especializada en lo que son las relaciones públicas y sobre todo mamá y esposa, porque nosotros necesitamos tener conocimiento sobre estas rutinas y puede que lo que esté funcionando en tu hogar le sirva a otra familia que nos esté viendo en este momento. ujú. Un placer el haber estado con ustedes, invitar a los padres que sigan apoyando a sus hijos porque realmente son el futuro de la sociedad. Dar amor, paz, tranquilidad y buena formación. Así es. Un placer. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A ustedes, amigos, les invitamos a que se queden ahí porque continuamos con más del contenido de Para Padres tras una breve pausa.